Y si un instante, uno solo, anómalo en un bosque canadiense pudiera conectar vidas separadas por siglos enteros. Y si nuestra realidad no fuera más que una simulación. Hoy nos metemos de lleno en una novela que, la verdad, desafía nuestra percepción del tiempo, de la existencia, de todo. Hola a todos los amantes de los libros. Soy Martín y es un placer enorme estar aquí otra vez con ustedes. Bienvenidos a Entre Páginas, un podcast sobre libros desde Canadá para el mundo hispano. Este es nuestro sexto episodio ya, de la primera temporada, grabando hoy, 8 de noviembre de 2025. Son las 10 de la mañana aquí en Vancouver. Qué emoción compartir este espacio, Valeria. Hola, Martín, qué energía. La verdad que sí, la emoción es mutua. Y hola a toda nuestra audiencia que nos acompaña. Hoy, nos sumergimos en un librazo, fascinante es poco, El mar de la tranquilidad o Sea of Tranquility. Un viaje, más allá del tiempo, la conciencia, la vida y el sentido de la existencia. Prepárense. Eso sí, antes de arrancar con nuestro análisis, una pequeña nota importante. Vamos a ir bastante a fondo con la novela, Y aunque vamos a intentar no revelar giros cruciales, puede que mencionemos cosas importantes de la trama. Así que, quienes no hayan leído el libro, pueden decidir si prefieren esperar o si se animan igual a escuchar nuestro recorrido. Y muy importante, no se vayan antes del final, porque tenemos 3 preguntas clave que nos encantaría, discutir con la audiencia en nuestras redes. Exacto, Martín. Y ya que hablamos de conectar, antes de meternos de cabeza en la novela, queremos compartir un par de cositas. Menciones especiales para quienes nos escuchan desde Vancouver o, a quienes les interesa el mundo literario de acá. Si les apasionan los libros tanto como a nosotros, ojo, SFU Writers Studio les invita a sus consultas gratuitas de escritura. Son en la Vancouver Public Library. Anoten, este jueves 4 de diciembre de 2025, de 1 a 4 de la tarde. Van a poder recibir orientación profesional en poesía, ficción, publicación. La cita es en la Central Library de Vancouver. Y es gratis, Solo hay que registrarse antes en vpl.bibliocommons.com. Una oportunidad genial, la verdad, para pulir esos textos. Y hay más. Para los que aman la literatura infantil ilustrada, atención. No se pierdan el Sheila Berry Best Canadian Picture Book Award Fall Tea. Esto es el sábado 15 de noviembre de 2025 en el University Golf Club de Vancouver. Va a ser una tarde lindísima, celebrando lo mejor de los libros ilustrados canadienses. Va a haber ilustraciones premiadas, se puede conectar con otra gente a la que le encanta leer. Las puertas abren a la 1 de la tarde. Pueden mirar las entradas y los detalles en el sitio oficial bclr.ca en la sección de eventos. Así que, si andan por Vancouver con ganas de inspiración, son oportunidades buenísimas para meterse en la comunidad literaria. Suenan como planazos, la verdad. Gracias por compartir esas invitaciones. Y recuerden también que pueden seguirnos, dejarnos sus opiniones en Goodreads, en nuestro canal de YouTube, en X, la plataforma que antes era Twitter, TikTok, Instagram y Facebook. Es fácil. Solo tienen que buscar el blog de Mildred. Y queremos dar un agradecimiento muy, muy especial a Mildred Niño, autora de El blog de Mildred. Ella es la mente creativa detrás de este podcast Entre Páginas y también de Entre Letras. Muchísimas gracias, Mildred, por hacer posible este espacio. Perfecto. Con esas notas listas, creo que ahora sí ya estamos para empezar nuestra exploración de El mar de la tranquilidad. A ver, El mar de la tranquilidad es una novela que salió en 2022 de la escritora canadiense Emily St. John Mandel. Mucha gente la debe conocer por libros anteriores, ¿no? Como la impactante Station 11 o esa tan intrigante The Glass Hotel. La premisa de este libro es, sencillamente te atrapa. Hay un fenómeno temporal extraño, como una anomalía, que se percibe por primera vez en un bosque acá en la isla de Vancouver en 1912. Y eso actúa como un hilo, ¿viste? Un hilo invisible que conecta las vidas de distintos personajes a través de los siglos. Nos lleva desde principios del siglo XX hasta el año 2401. Una locura. La propia autora, Mandel, ha dicho que la idea de escribir sobre viajes en el tiempo le venía rondando y que la experiencia de la pandemia del COVID-19 fue como un catalizador creativo importante para esta novela. Y se nota, ¿verdad? Sí, totalmente. Hay una reflexión muy profunda sobre cómo sigue la vida,
cómo buscamos normalidad, sentido, incluso en circunstancias súper extraordinarias o frente a crisis enormes. El libro tuvo críticas muy buenas. Por ejemplo, The Washington Post dijo que era ciencia ficción que mantiene la ciencia en gran parte en suspenso, como materia oscura para una historia sobre la soledad, el duelo y la búsqueda de sentido. Ese es el sello Mandel, ¿no? Una mezcla exquisita de, profundidad literaria y elementos especulativos. Pone a personajes muy humanos, muy normales, en el medio de eventos que lo superan. Exactamente. Y son justamente esos personajes el corazón de la novela. Son la clave para explorar los temas. Tenemos 3 figuras principales cuyas vidas, aunque estén separadas por siglos, quedan, irrevocablemente unidas por esta anomalía temporal. Empecemos en 1912. Ahí está Edwin St. John St. Andrew. Es un joven británico de clase alta, un poco perdido quizás, con un aire de superioridad. Termina exiliado en el oeste de Canadá por un escándalo familiar. Aparentemente busca una nueva oportunidad, ¿no? Como redimirse socialmente. Pero en realidad lo que necesita de verdad, aunque él al principio no lo sepa, es confrontar su propia pequeñez frente a la inmensidad del tiempo, del espacio. Y eso es algo que la experiencia rara esa en el bosque le revela de forma impactante. Su error al principio es como aferrarse a su estatus, subestimar la naturaleza canadiense que es imponente y también, subestimar lo inexplicable que presencia. Ese instante, ¿no?, que describe como un flash de oscuridad, con un sonido de violín y olor a mar. Raro, rarísimo. Aunque su evolución no se completa del todo ahí, se ve un cambio en él. Pasa de estar huyendo nomás a ser más introspectivo. Reconoce su aislamiento, incluso piensa en la culpa colonial, ¿viste? Por estar él ahí, en esas tierras. Después, pegamos un salto enorme. Año 2203. Estamos en una colonia lunar, muy avanzada tecnológicamente, pero también extrañamente aislada. Ahí conocemos a Olive Llewellyn. Es una escritora de mucho éxito. Y lo curioso es que su novela más famosa trata sobre una pandemia devastadora. Esto la lleva a hacer una gira promocional en la Tierra. Mucha gente ve en Olive como un alter ego de la propia Mandel, lo que le da otra capa interesante al personaje. Sus motivaciones son complejas. Quiere libertad creativa, reconocimiento, pero a la vez lucha con esa soledad rara de la vida lunar, el desgaste de la fama, la dificultad de, equilibrar su carrera y su familia. Olive es clave porque sus reflexiones sobre pandemias, sobre la vida en entornos artificiales, sobre la realidad misma, la conectan directamente con las preguntas filosóficas centrales del libro. Y finalmente, viajamos todavía más lejos. Año 2401. Ahí conocemos a Gasperi Roberts. Él al principio parece un poco a la deriva, trabaja en un hotel lunar, pero termina siendo una especie de detective temporal, un corononauta. Trabaja para una agencia medio misteriosa del futuro, el Instituto del Tiempo. Su misión es investigar la anomalía temporal que conecta las vidas de Edwin, de Olive y de otros. La motivación de Gasperi quiere descubrir la verdadera naturaleza de la realidad, encontrarle un propósito a su vida y a la vez lidiar con pérdidas personales que lo persiguen. Hay una tensión muy interesante en él. Por un lado, confía en los métodos científicos, tecnológicos de su investigación, pero por otro, se enfrenta todo el tiempo al peso emocional de las vidas que investiga. Siente una conexión humana fuerte con Edwin y Olive. Su deber profesional choca de frente con la dimensión personal, ética de lo que hace. Además de estos 3, que son como los pilares, hay otros personajes secundarios como Mireya Kessler, que ya la conocíamos de The Glass Hotel, o Vincent, la amiga de Olive. Ellos actúan como catalizadores importantes. Sus apariciones, aunque sean breves, sirven para conectar hilos, revelar información clave y obligar a los protagonistas a repensar sus propias vidas. Es increíble cómo Mandel teje estas historias a través del tiempo, ¿eh? Es fascinante. Tenemos a Edwin huyendo de su pasado, enfrentando lo desconocido. A Olive en la cima del éxito, pero cuestionando la autenticidad de su vida, de su arte. Y a Gasperi investigando el pasado para entender el presente y, quién sabe, quizás el futuro de la realidad misma. Todos ellos, a su manera, aunque estén separados por siglos, comparten conflictos superhumanos. La culpa,
el desarraigo, la búsqueda constante de sentido y, sobre todo, esa confrontación con algo inexplicable que les rompe la percepción de lo real. Hablemos un poco de la atmósfera que crea Mandel, porque es uno de los puntos fuertes del libro, ¿no crees? Nos lleva a escenarios muy distintos, pero todos muy vívidos. Ese bosque, primigenio, majestuoso de la isla de Vancouver en 1912. Casi parece un personaje más. La tierra más o menos contemporánea que visita Olive en su gira, con los aeropuertos, las salas de conferencias. Las colonias lunares del siglo XXIII, con esas cúpulas protectoras, las atmósferas artificiales. Y ese futuro todavía más lejano de Gaspeli en 2401, con tecnología avanzada pero también con una sensación de precariedad. A pesar de toda esa diversidad, ¿no sentís que hay como un hilo conductor en la atmósfera? Una sensación persistente de desplazamiento, de búsqueda de un remanso de paz, de esa tranquilidad del título en medio del caos o la extrañeza. Totalmente de acuerdo. La atmósfera general es de una melancolía sutil pero que te cala hondo. Y una constante sensación de extrañeza. Los personajes a menudo se sienten fuera del lugar, ¿viste? Como si estuvieran siempre en tránsito. No solo físico, también emocional, existencial. Mandel es una maestra creando sensaciones específicas para cada lugar. En 1912, es la naturaleza, imponente, indiferente, la que define la experiencia de Edwin. Lo hace sentir pequeño. En las colonias lunares, lo que predomina es la artificialidad, los domos que simulan cielos terrestres, la tecnología por todos lados que regula la vida, pero que paradójicamente puede sentirse vacía, emocionalmente. Ahí surge una de las grandes preguntas del libro. ¿Es menos auténtica una vida vivida en un entorno completamente artificial? Como dice Olive en un momento, y es una cita fuerte, una vida vivida bajo un domo, en una atmósfera generada artificialmente, sigue siendo una vida. Pone el foco en la experiencia consciente. ¡Qué buena cita! Sí. Y en el futuro de Gasperi, esa tecnología del viaje en el tiempo, que parece tan liberadora, ¿no? Viene con protocolos súper estrictos, dilemas éticos que le limitan la libertad y acentúan esa sensación de alienación. El entorno nunca es solo un decorado en las novelas de Mandel. Actúa casi como un personaje más. Moldea las percepciones, las decisiones, las emociones de los protagonistas. Y todo esto narrado con ese tono que decías antes, elegante contenido sobrio. La crítica del Washington Post lo capta muy bien al decir que entrega la parte futurista con una mezcla descarada de ingenio y temor. Es esa combinación de inteligencia especulativa y profundidad emocional lo que hace su escritura tan especial. Exacto. Y esa atmósfera tan particular, esa profundidad temática, se construyen a través de momentos clave en la historia. Sin contar el final, podemos mencionar algunos hitos que son, fundamentales para entender cómo avanza la trama y cómo evolucionan los personajes. Primero, claro está, la experiencia fundacional de Edwin en el bosque en 1912. Ese instante raro, el destello de oscuridad, el violín, el olor a mar, no es solo algo extraño y ya. Es la chispa que enciende todo, la apertura de esa brecha temporal que va a conectar todas las épocas. Para Edwin queda grabado como algo sobrenatural, súper desconcertante. Lo marca para toda la vida. Segundo, tenemos la decisión crucial de Olive en 2203. Aceptar hacer la gira promocional en la Tierra. Deja atrás la seguridad relativa de su colonia lunar. A pesar de sus dudas, de la nostalgia por su casa, su familia, se lanza a esta empresa que le enfrenta directamente con las preguntas sobre su libro, que trata de una pandemia, la naturaleza de la fama, la artificialidad de su vida, el significado de la vida en condiciones extremas. Tercero, está el momento en que Gasperi, en 2401, decide agarrar el trabajo en el Instituto del Tiempo. Él vive en otra colonia lunar, distinta a la de Olive, trabaja en un hotel, arrastra una culpa por su madre y su hermana, y ve en la oferta de ser crononauta una oportunidad, aunque sea peligrosa, de hacer algo significativo. Esta decisión lo lanza a viajar por el tiempo y lo pone en rumbo de chocar con las historias de Edwin y Olive. Lo obliga a enfrentar dilemas éticos enormes. Son puntos de inflexión clarísimos, sí. Les cambian el rumbo a los personajes.
Sí, totalmente. Luego, un cuarto momento clave es la reflexión constante de Olive durante su gira en la Tierra. Enfrenta preguntas incómodas del público, de la prensa, sobre su novela de la pandemia, sobre su vida privilegiada en la Luna. Su frase recurrente, esa que mencionaste de forma parecida, esta es la extraña lección de vivir en una pandemia, la vida puede ser tranquila frente a la muerte, encapsula esa paradoja, ¿no? Entre buscar la normalidad y la presencia constante de la crisis. Y eso alimenta su duda sobre si su propia vida en el domo lunar es auténtica. El quinto punto fundamental es cómo ese claro específico en el bosque de la isla de Vancouver se vuelve un nodo de convergencia simbólica a través del tiempo. Gasperi lo investiga en distintas épocas, Olive lo visita mentalmente a través de lo que escribe y de las investigaciones de Gasperi, y Edwin lo vivió físicamente. Se transforma en un lugar, un punto focal donde las líneas temporales se cruzan y donde los personajes, de alguna manera, cruzan un umbral de conciencia sobre qué es el tiempo y la realidad. Sexto, y esto es crucial para la parte de ciencia ficción, es cuando se introduce la hipótesis de la simulación. En el futuro de Gasperi, los científicos del Instituto del Tiempo empiezan a pensar que la anomalía podría ser un glitch, ¿viste? Un archivo corrupto en el tejido de la realidad. Una fisura que sugiere que tal vez todo el universo sea una simulación computarizada gigante. Esta idea instala de lleno el gran tema filosófico del libro. ¿Qué significa existir si la realidad que vemos podría no ser la realidad base? Y finalmente, un séptimo punto importante es el cambio gradual en los objetivos de los protagonistas. A medida que sus historias avanzan y se entrelazan, se dan cuenta de que lo que buscaban al principio, Edwin la redención social, Olive el equilibrio entre éxito y vida personal, Gasperi resolver un caso, quizás estaba mal enfocado o era superficial. Empiezan a moverse hacia una búsqueda más profunda. La introspección, aceptar lo inexplicable, la conexión humana a través del tiempo, el significado intrínseco de la experiencia. La novela se vuelve menos sobre qué va a pasar y más sobre qué significa que todo esto esté pasando. Temas que recorren la novela. Mencionaste el tiempo, obvio, que acá no es una línea recta, sino algo entrelazado, como un tejido donde hilos distintos pueden tocarse de repente. La anomalía es la manifestación física de esa idea no lineal del tiempo. Cierto. Y muy ligado a eso está el tema de la realidad versus la simulación. La vida en las colonias lunares, la naturaleza misma de la anomalía como un posible fallo del sistema. Todo nos lleva a preguntarnos qué es real, qué es auténtico. ¿Pierde valor una vida si ocurre en un entorno artificial o si, hipotéticamente, fuera parte de una simulación? La novela parece sugerir que no necesariamente. El valor está en la conciencia, en la experiencia vivida, en el significado que le damos nosotros. Otro tema muy presente es el desarraigo, esa sensación de exilio, ¿no? Edwin huyendo de Inglaterra a un Canadá desconocido. Olive viviendo en la Luna, lejos de la Tierra, el hogar de la humanidad. Gasperi sintiéndose ajeno incluso en su propia época y lugar, y viajando todo el tiempo entre tiempos. Hay un desplazamiento constante, geográfico, temporal, emocional. Nos invita a pensar sobre cómo el lugar y el tiempo moldean nuestra identidad, nuestro sentido de pertenencia. Y no podemos olvidarnos del papel clave del arte y la narración, que se ve sobre todo en Olive. La novela reflexiona sobre el acto de escribir, sobre los efectos de la fama, sobre cómo representamos la realidad y a nosotros mismos en las historias que contamos. El hecho de que Olive sea escritora y que su novela más famosa refleje cosas de la propia experiencia de Mandel con Station 11 y la pandemia, le añade una capa metaliteraria muy interesante sobre el poder, los límites y la responsabilidad de la ficción en tiempos de crisis. Y finalmente un tema que resuena un montón hoy, la soledad y la necesidad imperiosa de vínculo humano. A pesar de toda la tecnología avanzada, de los viajes espaciales, temporales, los personajes muchas veces sienten un aislamiento profundo, una distancia emocional difícil de salvar. La tecnología conecta de muchas maneras, sí, pero la novela sugiere que no siempre alivia la soledad existencial ni reemplaza la conexión humana genuina. Todos estos temas tan ricos se apoyan y se potencian con el uso de símbolos recurrentes que agarran un peso significativo a lo largo de la novela. El bosque canadiense, ese claro específico, el árbol solitario donde Edwin tiene la experiencia,
funcionan claramente como un umbral, ¿no? Entre lo cotidiano y lo extraordinario, el punto físico donde se manifiesta la fisura temporal. Y por otro lado, los domos lunares, la atmósfera artificial, incluso el hotel futurista donde trabaja Gasperi al principio. Exacto. Eso simbolizan esa vida contenida, mediada por la tecnología, artificializada. Plantean todo el tiempo la pregunta sobre la autenticidad, sobre si vivir en una burbuja, por muy avanzada que sea, puede dar un sentido pleno a la existencia. La gira de Olive, con sus entrevistas, las preguntas del público, los encuentros fugaces, también funciona simbólicamente. Representa la exposición pública, la construcción a veces forzada de una identidad de autor, la tensión constante entre la vida privada y la imagen pública. Y la anomalía en sí misma, descrita en el futuro como un posible archivo corrupto. Ese es, quizás, el símbolo central y más potente. Habla de las grietas en nuestra forma de entender el tiempo lineal, de las posibles fallas en el tejido de la realidad, de la fragilidad del sentido que construimos. Es la puerta abierta a la posibilidad de la simulación. Es la manifestación física de la incertidumbre existencial que impregna toda la novela. Estos símbolos no son adornos nomás, Están súper integrados en la estructura temática y emocional del libro. Hablemos un poquito más del estilo de escritura de Emily St. John Mandel. Quienes hayan leído sus otros libros, como Station 11 o The Glass Hotel, seguro reconocen esa prosa tan característica, marcada por la economía de palabras, una sobriedad elegante, un minimalismo que, sin embargo, está cargado de emoción contenida. No se pierden descripciones larguísimas, ni siquiera de la tecnología futurista más compleja. El enfoque siempre está en la atmósfera, en la psicología de los personajes, en la emoción que está por debajo. Recuerdo una reseña en Grey Bark Wonder que decía algo como: no se desperdicia ni una palabra. Mandel va al corazón de su historia con una precisión asombrosa. Es una descripción muy acertada, sí. Usa recursos narrativos como la estructura no lineal, saltando entre épocas y personajes. No para confundir, sino para crear ese efecto de puente temporal, para mostrar las resonancias, las conexiones a través de los siglos. Pero estos saltos siempre están al servicio de la exploración psicológica, de la reflexión interna de los personajes, más que de la acción así trepidante. Y esa autorreferencia que mencionamos, con Olive funcionando casi como un alter ego de la autora, le añade ese juego metaliterario fascinante sobre la creación y la realidad. Y ese equilibrio que logra entre la ciencia ficción y la profundidad emocional es realmente notable. Como decía la cita del Washington Post, la ciencia ficción está ahí, es el motor de la trama. Viajes en el tiempo, colonias lunares, la hipótesis de la simulación. Pero Mandel no se detiene en explicaciones técnicas ni se regodean en el espectáculo tecnológico. La ciencia se mantiene en gran parte en suspenso, como un trasfondo que permite explorar temas universales. Esto hace que la novela se pueda leer y disfrutar, tanto como una obra de ciencia ficción inteligente como una meditación literaria profunda sobre la existencia, el tiempo, la condición humana. Y creo que eso le da un valor social y una relevancia muy particulares en nuestro tiempo. La novela ofrece una reflexión muy matizada y contemporánea sobre cómo vivimos las crisis globales, como fue la pandemia. No lo hace de forma melodramática ni espectacular, sino que muestra cómo la vida cotidiana, con sus pequeñas rutinas y búsquedas de sentido, intenta seguir incluso frente a la muerte, como dice Olive. Nos invita a pensar en la interconexión profunda, no solo entre personas, sino también a través del tiempo, en cómo nuestras acciones, nuestras experiencias, resuenan de maneras que no siempre entendemos. Además, abre debates muy interesantes y pertinentes hoy en día, ¿no? Cuestiona sutilmente la simulación de la vida moderna, donde gran parte de nuestra experiencia está mediada por la tecnología. Hay una crítica implícita, aunque no sea central, al legado del colonialismo, a través de la figura inicial de Edwin. Y por supuesto, debate el papel del arte y del artista en tiempos de crisis, a través de las preguntas que le hacen a Olive y de sus propias reflexiones sobre su trabajo. Definitivamente, y creo que por todo esto tiene una relevancia que puede atraer a un público amplio. Para lectores adultos ofrece múltiples capas de reflexión sobre temas como la identidad, la artificialidad,
El paso del tiempo, el éxito, la soledad, la ética de la tecnología, un montón. Para lectores más jóvenes, aunque los temas filosóficos son densos, la trama de ciencia ficción, los viajes en el tiempo, el misterio de la anomalía, pueden conectar con inquietudes sobre el futuro, el sentimiento de desplazamiento, la búsqueda de sentido en un mundo que a menudo parece incierto, cambiante. Requiere quizás cierta madurez lectora para captar todas sus resonancias, pero su atractivo es potencialmente intergeneracional, me parece. ¿Y cómo la compararías con otros libros que tocan temas parecidos? Se me ocurre, por ejemplo, Cloud Atlas, el Atlas de las Nubes, de David Mitchell, por esa estructura de historias entrelazadas en distintas épocas. Es una comparación natural, sí. Hay similitudes claras con Cloud Atlas en la ambición de la estructura y los saltos temporales que conectan destinos. Sin embargo, el estilo de Mandel es bastante diferente. Es más directa, menos experimental en la forma narrativa que Mitchell. Su prosa es más sobria, más contenida, sin ese virtuosismo estilístico medio camaleónico que tiene Cloud Atlas. Ambas son geniales, pero con enfoques distintos. Otra comparación podría ser The Time Traveler's Wife, La mujer del viajero en el tiempo, de Audrey Niffenegger, por el elemento del viaje temporal involuntario y sus consecuencias emocionales. También hay puntos de contacto ahí, especialmente en cómo el viaje en el tiempo afecta las relaciones y la percepción de la vida. Pero el enfoque de Mandel está menos centrado en la dinámica romántica y la angustia personal que genera el viaje temporal en Niffenegger. El mar de la tranquilidad usa el viaje en el tiempo más como una herramienta para explorar cuestiones filosóficas más amplias sobre la realidad, la simulación, la conexión colectiva y la naturaleza de la experiencia humana normal frente a lo extraordinario. Y si la comparamos con otra obra de la misma Mandel, como The Glass Hotel, que mencionamos antes. Comparten muchas características de estilo. Esa prosa elegante, precisa, la forma en que conecta personajes que parecen no tener nada que ver, la reflexión sobre la fragilidad de la fortuna, de la vida. Sin embargo, El mar de la tranquilidad tiene un alcance temporal mucho mayor. Abarca varios siglos, hasta el 25. Y su parte de ciencia ficción es mucho más explícita, más central para la trama. The Glass Hotel era más bien una novela realista con algunos toques especulativos sutiles, mientras que acá la ciencia ficción es como el andamio sobre el que se construye todo. Entonces, ¿cuál dirías que es el aporte único, distintivo, de El mar de la tranquilidad en el panorama de la ficción de hoy? Creo que su singularidad está en ofrecer una ciencia ficción profundamente literaria, con una sensibilidad casi minimalista en lo emocional y descriptivo, pero a la vez intelectualmente densa al explorar temas como la vida artificial, la posibilidad de la simulación, la naturaleza de la conciencia. Destaca especialmente por esa forma tan particular de evitar el espectáculo tecnológico fácil para centrarse, en cambio, en los pequeños momentos de lucidez, de asombro o de conexión humana que surgen frente a la inmensidad del tiempo, el espacio, lo inexplicable. Es una ciencia ficción íntima y reflexiva. Llegando ya a una evaluación final, diría, sin dudar, que El mar de la tranquilidad es una novela excepcionalmente ambiciosa, ejecutada con una elegancia y una inteligencia notable. Sus grandes fortalezas están en esa prosa sobria, pero que evoca mucho, en su estructura temporal original, que funciona perfecto, y en la profundidad con que toca temas complejos como el tiempo, la realidad, la simulación, la búsqueda de sentido en un mundo fragmentado. Como posibles debilidades, bueno, quizás algunos lectores podrían sentir que ciertos personajes secundarios son un poco esquemáticos o que la construcción del mundo futuro es deliberadamente minimalista, dejando mucho a la imaginación. ¿Harías especialmente? La recomendaría muchísimo a lectores que disfrutan de la ficción especulativa con un fuerte componente literario. Aquellos que buscan novelas que los hagan pensar, que planteen preguntas estimulantes más que dar respuestas fáciles o cerradas. También es ideal para quienes aprecian un ritmo más contemplativo, una prosa medida, atmosférica, que no necesita acción constante para mantener el interés, sino que se deleita en la reflexión, en la resonancia emocional. Perfecto.
Y si tuvieras que, destilar algunas ideas clave que nos deja esta lectura, esas pepitas de oro para llevarnos. Me quedaría con 5 ideas principales que resuenan mucho después de leerla. Primero, la vida es valiosa en sí misma. No importa si es natural, artificial o incluso simulada. El significado parece estar en la propia conciencia, en la experiencia de vivirla. Segundo, nuestros actos, nuestras vidas, tienen ecos, resonancias a través del tiempo. Estamos conectados de maneras que a menudo superan nuestra comprensión inmediata. Tercero, el arte, la narración, tiene un poder inmenso para cuestionar, reinterpretar y dar sentido a nuestra realidad, por compleja o extraña que sea. Cuarto, la ciencia ficción, en manos de autoras como Mandel, es una herramienta increíblemente poderosa y flexible para pensar nuestro presente y explorar futuros posibles. Y quinto, esos momentos de desconcierto, de desplazamiento, de sentir que la realidad se tambalea, no son solo fuentes de angustia, son también señales importantes que nos invitan a reflexionar sobre nuestra experiencia humana cuando la llevamos a sus límites. En resumen, mi recomendación final es entusiasta. Lean El mar de la tranquilidad. Es una novela que invita a detenerse, a pensar y a sentir, y que se queda con uno mucho tiempo después de cerrar el libro. Totalmente de acuerdo. Una novela que deja huella sin duda. Y para quienes hayan disfrutado esta exploración y quieran seguir por caminos literarios parecidos, les recordamos algunas recomendaciones que mencionamos. Podrían explorar Cloud Atlas de David Mitchell, The Time Traveler's Wife de Audrey Niffenegger y, por supuesto, sumergirse en otras obras de la propia Emily St. John Mandel, como la excelente The Glass Hotel. Muy buenas sugerencias. Y como prometimos al principio, queremos cerrar dejando algunas preguntas en el aire para nuestra audiencia. Nos encantaría conocer sus reflexiones, así que los invitamos a compartirlas en nuestras redes sociales. Las preguntas que les proponemos son: 1. ¿Hasta qué punto creen que nuestra percepción subjetiva del tiempo determina quiénes somos como individuos y cómo vivimos las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida? 2. En un mundo cada vez más mediado por la tecnología y donde la soledad parece una experiencia común, ¿qué significa realmente para ustedes estar vivos y cómo experimentamos la existencia? Y 3. ¿Cómo nos enfrentamos o cómo nos enfrentaríamos a la búsqueda de sentido en nuestra existencia si descubriéramos, como sugiere la novela, que la realidad podría no ser lo que siempre hemos creído que es? Excelentes preguntas para seguir dándole vueltas a las ideas de este libro tan provocador. Muchísimas gracias por esta charla tan enriquecedora e increíble sobre El mar de la tranquilidad. Ha sido verdaderamente fascinante analizarla. Y por supuesto, un agradecimiento enorme a toda nuestra querida audiencia por acompañarnos en este 6º episodio. No olviden que pueden encontrarnos y seguir la conversación en Goodreads, YouTube, X, antes Twitter, TikTok, Instagram y Facebook, buscando siempre el blog de Mildred. Y si quieren mandarnos saludos, comentarios, sugerencias, pueden escribirnos a info@elblogdemildred.com. Ha sido un verdadero placer explorar juntos esta magnífica novela. Esto fue Entre Páginas, un podcast sobre libros desde Canadá para el mundo hispano. Manténganse conectados, sigan leyendo y no se pierdan nuestro próximo episodio.